el que venimos trabajando. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6. Ayúdenme alguien allá, Jairo, por favor, a encontrar el pasaje, y a Luis. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, vamos al verso 20, que es ya la finalización, por decirlo de alguna manera, del capítulo 6. ¿Sí? Vamos entonces a leerlo. Dice de esta manera: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Una vez más. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vamos a orar. Padre, venimos delante de tu presencia en esta hora, muy gozosos, porque en medio de las dificultades, en medio de las tribulaciones, tú siempre pones tu mano para guiarnos y colocas a nuestro alrededor personas que puedan ser motivo de gozo para nuestra vida. En esta tarde ya queremos agradecerte porque ahora podemos tener la posibilidad de dedicarnos a estudiar tu palabra, y pedimos, Señor, para que haya en nosotros ese anhelo por entenderla, ese gozo por aprenderla, y sobre todo el inmenso deseo de cumplirla. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no desfallecer en medio de las dificultades. Gracias te damos porque a pesar de que se llevaron estas dos cosas, el micrófono y el parlante, tú has permitido que nada más sea hurtado de este lugar, y por eso te damos gracias. Te alabamos y te glorificamos, porque tú conoces nuestras necesidades y sabes, Señor, específicamente qué es lo que cada uno de nosotros debe cada día tener presente en su vida. Ayúdanos, Señor, a no desconfiar de ti. Amén. Ayúdanos a tener siempre nuestros ojos puestos en ti. Y aunque la situación se torne difícil, aunque los problemas nos atormenten, siempre podamos, como dice tu palabra, alzar nuestros ojos a los montes y saber que de ti es que viene nuestro socorro. Te agradecemos, oh Dios, y pedimos pues que ahora quites de nosotros todo tipo de indisposición, que quites también cualquier distracción que se quiera presentar, y podamos tener la posibilidad de estudiar muy ordenadamente lo que tu palabra nos quiere enseñar. Nos dejamos pues en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, tenemos, llegando al final del capítulo 6, la necesidad de retomar un poco lo que hemos visto del versículo 12, en el cual el apóstol Pablo específicamente empieza a hacer notorias algunas características que son pertinentes para el creyente todo el tiempo, porque ha venido hablando durante estos versículos, 8 versículos, acerca de un pecado que el ser humano comete muy fácilmente, y es la fornicación. Recuerden que no solamente hemos hablado de la fornicación como la situación sexual, sino también hemos hablado de la fornicación que establece la palabra de Dios durante casi todo el Antiguo Testamento, que es la idolatría, el
meterse con dioses ajenos, con dioses que no son dioses, adorar cosas que parecieran Dios, pero no son Dios. Esto es algo que el apóstol Pablo ha venido haciendo notorio durante parte del capítulo 6, y ahora cuando leemos el versículo 19 y luego el 20, llegamos a la conclusión de este capítulo. Simplemente Pablo quiere hacer notorio algo, y es: hemos sido comprados por precio. Hermanos, debemos tener esto muy presente. El creyente, los hijos de Dios, aquellos que hemos sido llamados a ser hijos de Dios, se pagó un alto precio por cada uno de nosotros. Y esto es algo que desafortunadamente muchas veces se está echando en menos. Las personas que se dicen creyentes están tomando la oportunidad para pecar abiertamente, olvidándose del gran y alto precio que se pagó por causa de cada uno de nosotros. Hermano, si nosotros vamos al Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento vamos a encontrar la característica de cuando Dios establece que se haga el sacrificio por causa del pecado, de que un cordero sin mancha, un cordero preparado, un cordero cuidado, que había tenido la necesidad, el cuidador, de tener muy pendiente durante todo un año, fuera entregado en pago de su propio pecado, y cada persona debía hacerlo. No era un cordero por todo el pueblo, era cada persona la que debía presentarse delante del sacerdote, confesando su pecado, poniendo su mano sobre la cabeza del cordero y decir: este cordero toma mi pecado, lo paga por mí. Este animalito que va a ser sacrificado toma mi lugar. Pero eso tenía que hacerse cada año. Cada año, cada israelita debía ir delante del sacerdote y presentar su ofrenda por el pecado. Es decir: sacerdote, he venido ante ti en esta mañana, en este día, para poner delante de ti la situación de mi pecado, y traigo como pago por mi pecado este cordero. El sacerdote recibía el cordero, hacía el proceso de que el hombre colocara su mano sobre la cabeza del animal, y allí, en una oración personal, tuviera la capacidad de confesar sus pecados a Dios y decirle: Dios, estoy arrepentido por los pecados que cometí durante este año. Estoy consciente de que he hecho lo malo delante de tus ojos, y con este animal quiero presentarme delante de ti con el fin de saldar mi deuda contigo. Posteriormente, el sacerdote tomaba el animal y con un cuchillo muy afilado cortaba su cuello, dejaba que la sangre se derramara y con parte de la sangre salpicaba al hombre, diciéndole: este animal pagó por ti, tu pecado ha sido perdonado. ¿Cuánto puede costar un cordero? De pronto
nosotros no tenemos la idea clara, porque no somos cuidadores ni criadores de corderos. Pero si nosotros averiguáramos con un campesino que se encargue de cuidar, criar a esos corderos, podríamos preguntarle: ¿cuánto considera usted que podría estar costando un cordero de 1 año que estuviese en perfectas condiciones, que usted se hubiese dedicado todo 1 año a cuidarlo sin permitir que tuviera ningún tipo de rasguño, simplemente para yo presentarlo como ofrenda? Una cosa es comprar un cordero de 1 año, cualquiera va y lo compra, pero otra cosa es el proceso de cuidado que había que tener con el animal, porque eso implicaba dedicar a una persona que se estuviese allí día tras día de 1 año completo, vigilando que ese animalito no sufriera ningún tipo de daño, porque con el menor rasguño que ese animal tuviera, inmediatamente era descalificado. Ese animal ya no se podía presentar como ofrenda agradable a Dios. Y esto, hermano querido, es muy importante tenerlo presente, porque es que si usted va a una finca aquí a las afueras de Bogotá, usted puede comprar un cordero de 1 año, pero la pregunta es: ¿será que es un cordero perfecto? No, porque la persona no se dedicó durante todos los 365 días de ese año a cuidarlo, que no se fuera a fracturar, que no se fuera a enfermar, que no se fuera a rasguñar, que estuviese su piel totalmente perfecta. Así que, hermano, eso ya tiene un costo diferente. Si yo hablo de dedicar a una persona para que durante 365 días me cuide todo el tiempo a ese cordero, ese animal va a costar muchísimo dinero. ¿Cuánto vale un día de trabajo de una persona? Saquemos una cuenta alegre el día de hoy. El promedio está entre 35,000 pesos, 35, 40. Supongamos que 40,000 pesos un día de trabajo. Un día de trabajo. Pero usted no solo va a estar cuidando el animal durante el día, sino durante la noche. Por lo tanto, tendría que contratar 2 personas. Una para que cuiden el día y otra para que cuiden la noche. Porque nadie es capaz de estar 365 días sin dormir. ¿Me hago entender? Entonces, si hablamos de 2 personas cuidando única y exclusivamente a ese animalito durante 1 año, estaríamos hablando de, si multiplicamos 40 por 30 por 300, por 365 días, eso nos daría un promedio de 1.200.000, pero multiplique los 365 días por lo que hace falta, sería un promedio de casi 1.500.000 pesos por persona. Son 80,000 pesos entre los dos. 8 por 3. No, estoy hablando de uno solo. Estoy hablando de un día. Sería 1.500.000 por persona. Es decir, en un mes, exactamente, en un mes. Pero multipliquémoslo por 12 meses. Eso nos da un total de más o menos 18 millones de pesos por persona. Por lo tanto, si tenemos 2 que se dediquen a cuidar a ese animalito, estaría costando ese animal 36 millones de pesos.
36 millones de pesos, más lo que cuesta el animal. Pero a eso súmele la alimentación, las vacunas y todo lo que él necesita para su cuidado durante ese año. Estaríamos hablando, hermano querido, alrededor de unos 50 millones de pesos, un solo cordero hoy. Y yo le pregunto, después de que usted le ha invertido 50 millones de pesos a un cordero, ¿estaría feliz de llevárselo al sacerdote para que él en 5 segundos corte su cuello y lo deje morir allí delante suyo? ¿Me hago entender? Hermanos, esto es algo serio. A veces nosotros pensamos, sí, era fácil llevar un cordero. No. Si hablamos de esto hoy, déjeme decirle que ese animal estaría costando 50 millones de pesos. Y usted estaría dispuesto a sacrificar ese animal por 50 millones de pesos, así por así. El pueblo de Israel lo hacía anualmente, pero le voy a decir algo más. No solo lo hacían anualmente, sino que una familia tenía 10 miembros, y póngase usted a pensar que cada miembro de esa familia debía presentar su propio cordero. Estaríamos hablando del sacrificio de 500 millones de pesos. ¿Estaría dispuesto? ¿Qué dice? ¿Cuántos son en su familia? Supongamos que hablamos de la familia Calambás. Son 4. Estaríamos hablando de 200 millones para un año ser sacrificados. Hablemos de Luis. Son 3. No, ahorita ustedes 3. Ustedes son una familia. Ustedes 3. Son 150 millones por un año. Margarita y Fernando. Si meten a Kevin son 250 millones, más el que viene son 300 millones. Pero usted que está sola, Ligia, Sonia, son 50 cada una. Amanda serían 100 millones. Y me traen al animalito aquí, yo sencillamente lo despescuezo. ¿Y sabe qué es lo triste? Que de ese animal no se podía comer nada. Ese animal, después de que su sangre era esparcida, era descuartizado totalmente y se llevaba a ser quemado hasta que no quedara nada por un año. Aquí le estoy haciendo una cuenta alegre de lo que costaría un cordero. Ahora quiero hacerlo pensar en lo que costó el sacrificio del Señor Jesucristo. Aquí dice, fuimos comprados a precio de sangre. ¿Sabe algo, hermano? El Señor Jesucristo no costaba 50 millones. No costaba 500 millones. No costaba 1.000 millones. Su valor
es incalculable, porque es el Hijo del Dios viviente. Y Él estuvo dispuesto a venir a la cruz y morir para pagar mi deuda. Una deuda que usted y yo no podíamos pagar. Ese es el precio que se pagó por usted y por mí. Es fácil pensar, cualquiera iría a la cruz. ¿Será que sí? ¿Cuántos de aquí estarían dispuestos a ir a la cruz? De pronto algunos irían a las cruces, al barrio Las Cruces, pero no a la cruz, a morir. Y noten algo, no solo el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a entregar su vida entera por causa de usted y de mí, sino que Él cumple a cabalidad la perfección, el cuidado que Él debía ser tenido por parte de los cuidadores del Cordero para presentar un animal sin mancha, sin arruga, sin daño alguno, un Cordero perfecto. ¿Sabe algo? El Señor Jesucristo cumplió todo. No había en Él absolutamente nada que lo descalificara. Absolutamente nada. Por lo tanto, dice la Escritura que si usted y yo estuviésemos dispuestos a morir por causa del pecado, ni siquiera muriendo pagaríamos la deuda. ¿Sabía eso? Ni siquiera muriendo pagas. ¿Y sabe por qué? Tu deuda sigue abierta. Y tienes que ser castigado eternamente. Ir al lago de fuego ardiente, donde está preparado el lugar para los que no son hijos de Dios. A ese lugar irás a sufrir por toda la eternidad, porque nunca podrás pagarle a Dios el haber ofendido su santo nombre con el pecado. ¿Me hablan de mí? ¿Sabe algo, hermano? Muchas veces las personas creen que ellos no son tan malos, que su pecado no es tan peligroso, que su pecado es un pecadillo, que su pecado no merece ir al infierno. Pero déjeme decirte lo que dice la Escritura. No hay justo ni aún uno. Todos se desviaron. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Eso lo encuentras allí en Romanos capítulo 1. Pero si saltas al capítulo 3 y vas al verso 23, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y si saltas al capítulo 6 y lees el versículo 23, dice: la paga del pecado es la muerte. Pero si nos vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar que dice: el alma que pecare, esa morirá. En otras palabras,
No hay escapatoria. Todos, absolutamente todos los seres humanos, estamos delante de Dios en una condición de desapruebo de parte de Él. No hay absolutamente nada en nosotros que merezca o que pueda acercarnos a Dios. Solamente porque el Señor Jesucristo tomó el lugar y pagó el precio, entonces es que, como dice Hebreos, ahora nosotros tenemos acceso libre al trono de la gracia. Pero ¿sabe cuánto costó la gracia? Hermano, la gracia no fue barata. La gracia fue cara. Para que usted se haga una idea de cuánto costaría la gracia, o de cómo sería darle un valor a la gracia. Imagine que usted tiene la posibilidad de construir una vivienda que le cuesta 1.000 millones de pesos. ¿Sí? Bueno, subámosle el valor. 1.000 millones de dólares. Más caro todavía. ¿Sí? Usted construye su casa que cuesta 1.000 millones de dólares. Y el día que se la están entregando, su casa terminada, después de haberle invertido 1.000 millones de dólares, viene un vecino, toma un fósforo, echa gasolina sobre su casa y le prende fuego. ¿Cómo se sentiría? ¿Se sentiría usted feliz de ver quemar sus 1.000 millones de dólares ahí? Yo creo que no. Y sencillamente este hombre le diga, es que le quería hacer una gracia. Bueno, hermano, déjeme decirle, la gracia por la cual nosotros tenemos acceso a Dios no fue barata, fue muy costosa. El Señor Jesucristo tuvo que enfrentar la ira total de Dios por causa del pecado, sin Él haber cometido ni uno solo. Cierto que ninguno de nosotros estaría capacitado o en disposición de decir, yo voy a tomar el lugar de Garavito, voy a morir por él, para que él quede libre. Nos llevan a juicio, nos dicen, señor Hernando Lombardo, usted ha pedido que sobre usted caiga todo el rigor de la ley que se debería haber aplicado a este hombre Gravito. ¿Está dispuesto a hacerlo? Y yo dijera, sí. Yo lo único que quiero es que él quede libre. Yo pago por él. Hagan conmigo lo que tengan que hacer. Pero resulta, mi hermano querido, que usted
es uno de usted es uno de aquellos a quienes Garavito violó y mató a sus hijos. ¿Estaría de acuerdo conmigo en que yo tome el lugar de él y él salga libre? Y supongamos que usted esté de acuerdo conmigo. El hecho de que yo pague por él, ¿le daría a usted la tranquilidad? Sabiendo que ese hombre queda libre y que ahora los hijos de todos aquellos que están a nuestro alrededor estarán en riesgo de ser violados y asesinados por él también. ¿Estaría usted dispuesto a eso? Pero ¿sabe qué dijo el Señor Jesucristo? Padre, Él lo merece en el infierno. Ellos merecen ser castigados duramente. Tu solicitud de justicia es muy alta. Solo tu santidad puede hacer esa solicitud de justicia. Y como sé que ninguno de ellos tiene la capacidad de pagarte, yo tomo su lugar. Yo voy a pagar las consecuencias de todos sus pecados. Puedes ejecutar en mí toda tu ira. Yo quiero dejarlos a ellos en libertad. Yo quiero que ellos se puedan acercar a ti sin temer nada. Yo quiero que ellos se acerquen a ti sabiendo que su deuda fue pagada. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Y déjeme decirle, hermano, eso no fue económico. Eso no fue barato, eso no fue gratis. Aunque muchos salen por allí repartiendo gracia, diciendo es que la gracia de Dios alcanza a todos. Y se menosprecia el valor de esa gracia. El Señor Jesucristo dijo, Padre, todo, absolutamente todo lo que ellos te deban, yo lo pago. Cóbramelo a mí. ¿Se ha puesto usted a meditar un poco, hermano, en lo que implica eso? Porque el problema es que nos creemos buenos. El problema es que consideramos que mis pecados no son tan malos como los de los demás. Mis pecados son más blanquitos. Mis pecados con una enjuagadita salen. Pero recuerden, no hay justo ni aún uno. La paga del pecado es la muerte. Por cuanto todos pecaron, fueron quitados de la gloria de Dios. Y lo que el Señor Jesucristo hace es, Padre, yo quiero que ellos
es económico? ¿Usted cree que eso es barato? ¿Cuánto necesitamos de hombres y mujeres que estén en condiciones reales de reconocer su pecaminosidad delante de Dios? De hombres y mujeres que estén dispuestos a agachar la cabeza y decir: Padre, perdóname, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hombres y mujeres que no vengan al templo con sus manos levantadas diciendo que son limpios, sino hombres y mujeres que lleguen con sus rostros a tierra diciendo: ten misericordia de mí, que soy pecador. ¿Cuánto necesitamos de pastores que puedan predicarle a las ovejas de verdad acerca de lo que la palabra de Dios dice? De hombres y mujeres que estén dispuestos a no pasar el pecado por alto, sino a denunciarlo donde quiera que éste se presente y confesarlo delante de Dios. Cuando nosotros vamos y leemos al profeta Esdras en su capítulo 9 y empezamos a analizar su oración, noten, yo espero que ustedes ya la hayan leído, pero noten que Esdras en ningún momento acusa al pueblo de pecado. Él se mete con el pueblo y dice: nosotros hemos hecho lo malo, nosotros hemos pecado, nosotros te hemos ofendido, nosotros hemos adorado a dioses ajenos, nosotros, tu pueblo, hemos hecho todo aquello que te desagrada. Perdónanos. ¿Sabe, hermano? Hay una parte del profeta Esdras que es muy impactante cuando uno la lee nuevamente. Y es que él llega al pueblo que estaba siendo traído por parte, que había sido libertado nuevamente y estaba permitido llegar a Jerusalén. Y Esdras llega a ese lugar y empieza a ver que los hombres que deberían haber guardado la ley, que los hombres que tenían que haberse dedicado a enseñar a otros a guardar la ley, habían cometido pecado, habían prevaricado contra Dios, habían hecho las cosas mal, se habían unido a pueblos ajenos que Dios ya les había establecido que no hicieran. Y cuando el profeta Esdras escucha esto, dice que inmediatamente rasgó sus vestiduras. Pero no solo rasga sus vestiduras, sino que textualmente dice: cogió pelo de su barba y lo arrancó. Pero también de su cabeza arrancó pelo y lloró amargamente y se postró delante del templo o de las ruinas del templo y estaba allí pidiéndole: Señor, perdona a este pueblo que te ha fallado, perdónanos porque hemos hecho lo malo delante de ti. Esdras no estaba acusando a nadie, pero estaba diciendo: si ustedes pecaron, yo pequé con ustedes. Pero hermano, cuando leímos la reacción del pueblo,
también podemos caer en la cuenta de lo que es el reconocimiento del pecado, que es lo que desafortunadamente hoy a muchos creyentes les hace falta. Dice la Escritura que cuando Esdras puso de presente lo que se estaba haciendo por parte de los sacerdotes, por parte de los escribas, por parte de aquellos que tenían que haber guardado la ley y a enseñarla a otros, ellos le preguntan: hemos pecado, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y Esdras, lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo de Dios, le dice: lo primero que tienen que hacer es tomar a las mujeres que trajeron de otras tierras y a los hijos que hayan parido con ellas y expulsarlos de esta tierra. Es lo primero que tienen que hacer. Deben despedirlos de su casa. Deben sacarlos de esta tierra, porque esta es la tierra que Dios nos ha dado y debe ser guardada como una tierra santa. Ellos, con lágrimas en sus ojos, dijeron: si eso es lo que Dios quiere, eso haremos. Pero danos un tiempo. No es fácil. No es fácil, Esdras. No es sencillo despedir a nuestras mujeres. No es sencillo echar a nuestros hijos a la calle. Lo vamos a hacer. Pero danos un tiempo. Y sabe, si usted lee Nehemías, que está ahí seguidito, encontrará la narración de cuando los hijos de Israel empezaron a expulsar de la tierra a las mujeres y a sus hijos. Hermanos, eso es algo doloroso. Es algo doloroso. Pero había que hacerlo. Y después de que ellos pudieron hacer ese proceso de limpieza del pueblo, de sacar a todas esas mujeres y sacar a todos esos niños que habían sido nacidos de ella, el pueblo estaba otra vez en condición de limpieza. Y es en ese momento cuando Nehemías dice: ahora es tiempo de celebrar la Pascua. Ha llegado el momento de que como pueblo de Israel celebremos la Pascua. ¿Saben? Para ellos costó echar a sus mujeres, echar a sus hijos, pero estuvieron dispuestos a hacerlo por la única razón que tenían de querer adorar a Dios, de querer exaltar la santidad de Dios. Y yo quiero preguntarte: ¿qué vas a hacer tú? ¿Hasta cuándo vamos a seguir arrastrando nuestro pecado? ¿Hasta cuándo vamos a seguir dejando que esto siga como si nada pasara? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que el nombre del Señor, santo y glorioso, sea vituperado por causa de nuestros pecados? ¿Qué estás esperando? El precio que se pagó por ti fue un precio muy alto.
La sangre preciosa del Señor Jesucristo se derramó completamente para que usted y yo, mi hermano querido, pudiésemos tener la posibilidad de presentarnos delante de Dios ahora perdonados. Pero cuánto daño nos hacemos a nosotros mismos cuando sencillamente menospreciamos lo que costó la muerte del Señor, su sangre derramada en la cruz. ¿Sabe algo? Ustedes han visto a las personas que hacen trabajos manuales. Estas personas que hacen trabajos con sus manos, que hacen arte o cosas muy bonitas con sus manos, generalmente no van por allí regalando su trabajo. Si usted mira, por ejemplo, a los indígenas que se ubican aquí sobre la séptima, una cantidad de mujeres indias, algunas de la Nucar-Macú, otros de los cubeos, otros de otras tribus indígenas, se paran allí en las afueras de la iglesia que hay pasando la Jiménez, con carrera séptima. Y allí colocan una sábana tendida en el piso y una cantidad de manualidades que ellas hacen con unas pepitas, con bisutería. ¿Sabe? Esas pepitas no son caras. Usted va a comprar esas pepitas y eso cuesta como 2,000 pesos la bolsa. Pero usted acérquese y pregunte cuánto vale un collar de los que ellas hacen ahí. Y un collar de eso no baja de 70,000 pesos. No baja de eso. Y no es por lo que valen las pepitas, sino por la obra de arte que implica hacer ese tejido que ellas hacen. El peor error que comete el creyente es creer que a Dios le hubiésemos podido pagar de otra manera, que no había necesidad de que el Señor Jesucristo hubiese muerto, que nosotros no estábamos tan mal y que teníamos la capacidad de acercarnos a Él sin problema. Pero ¿sabe algo? Hasta que usted no llegue al punto de reconocer que usted y yo delante de Dios somos la peor porquería del mundo, en ese momento es cuando podremos valorar lo que el Señor Jesucristo hizo. Pero es que usted, pastor, me está diciendo que yo soy porquería. Bueno, no te lo digo yo, lo dice el Señor. Dice que nuestras mejores obras delante de Dios son como trapos de inmundicia. ¿Qué nos está queriendo decir? ¿Qué es lo que tú mejor sabes hacer? Bueno, eso con lo que tú te sientes orgulloso, eso que tú dices que eres bueno haciendo, delante de Dios no sirve para nada, no vale nada. ¿Se imagina que usted fuera a una de estas indiecitas que está allí en el sitio que le mencioné y le dijera: venga, ¿usted se gastó cuántas pepitas haciendo eso? Supongamos que tiene 1,000. Si hacemos la multiplicación y división, eso no valdría más de 3,000 pesos. Entonces, mire, yo le voy a dar 3,000 pesos por su collar. ¿Qué cree que haría?
¿Usted cree que ella le diría, bueno, está bien, tome, lléveselo, deme los 3.000? Le aseguro que ella lo va a insultar en su idioma. ¿Y sabe por qué lo va a insultar en su idioma? Porque usted la está insultando en el suyo. Usted le está diciendo su trabajo no vale nada. Eso es lo que le está diciendo. Y eso es lo mismo que nosotros hacemos con Dios cuando decimos, Señor, yo no soy tan malo. Es lo mismo que hacemos cuando decimos, no había necesidad que el Señor Jesucristo muriera por mis pecados, yo no soy tan malo. Le estamos diciendo, Señor, tu sacrificio para mí no vale nada. Hemos sido comprados por precio. Y un precio muy alto. Debo aclarar, hermanos, algunos piensan que el precio fue pagado a Satanás. Déjeme decirle, no, eso no es así. El precio solo lo exigía el único y santo Dios. A Él es al que le debemos. A Él es el que hay que pagar. Y aunque vendas tu alma, aunque vendas tu cuerpo, aunque mueras, no tienes con qué. No alcanza. Pero el Señor dijo, yo pago. Y tomó mi lugar. Así que, hermano, es tiempo de que empieces a valorar, empieces a reconocer qué fue lo que el Señor Jesucristo hizo por ti. Cuando tú no veas esto de esta manera, sencillamente, nunca habrás entendido la salvación. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Sabe? He escuchado a muchos diciendo, es que es mi vida. Yo hago con ella lo que quiera. Aquí te están diciendo, no, no es tuya, es de Dios. Le pertenecemos a Dios. Como lo dije las semanas pasadas, para bien o para mal. Le pertenecemos a Dios porque fuimos comprados por su Hijo. La deuda fue saldada por Él, así que le pertenecemos a Él. O le pertenecemos para ser condenados eternamente. De una de las dos formas le pertenecemos. O para ser salvos, o para ser condenados. Satanás no condena. El único que condena es el Señor, Dios, el creador del universo. Él es el único que puede condenar. Satanás será condenado. Ya ha sido condenado, dice la Escritura. Juan 3:18 lo dice. ¿Se acuerdan? El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. No va a ser condenado, sino que ya está en condenación. El único, hermano querido, que condena es Dios. El único que salva es Dios. Así que, ¿todavía vas a creer que es tu cuerpo, que es tu vida,
y que tú haces con ella lo que se te dé la gana? Déjame decirte, no. Tu cuerpo y tu espíritu son de Dios. Así que lo único que nos queda hacer a los que somos hijos de Dios, lo dice en el centro del versículo. ¿Qué dice? Vean. Y díganlo en una sola voz. Ahí está, díganlo. ¿Qué es lo único que ustedes y yo, como hijos de Dios, tenemos que hacer? Glorificar a Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Glorificar A ver, a una voz. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Glorificar a Dios. ¿Eso es una voz? No de tres. 1, 2, 3. Glorificar a Dios. Eso es para lo que ustedes y yo estamos llamados. A glorificar a Dios. Pero entonces pregúntate esto. ¿Cómo lo glorificas? ¿Cómo lo glorificas? ¿Pecando? ¿Haciendo todo lo que el padre de mentira quiere que hagas? ¿Dejándote llevar por tus instintos? ¿Dejándote llevar por tus deseos engañosos? ¿O haciendo la voluntad del Padre? La única manera de glorificar a Dios es haciendo la voluntad del Padre. Así que, hermano, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguiremos en esa condición, haciendo todo aquello que a Dios le desagrada? ¿Hasta cuándo seguiremos dejándonos llevar por lo que el mundo nos arrastra a hacer? ¿Hasta cuándo seguiremos escuchando consejos de personas impías que todo el tiempo nos están instando a hacer lo malo? ¿Hasta cuándo seguiremos dejándonos llevar por todas las cosas que el mundo nos ofrece, creyendo que es lo mejor, cuando lo mejor es seguir la voluntad de nuestro Padre Dios? Pablo dice, si retomamos el versículo 19, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Fuimos sellados con Él. Fuimos comprados por un precio muy alto. Nuestro cuerpo y nuestro espíritu le pertenecen a Dios. Así que lo único que nos queda es glorificar a aquel que, como dice la Escritura, nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, tú tienes eso claro. ¿Tú recuerdas de dónde te sacó el Señor? ¿Lo has estado meditando últimamente? ¿O has olvidado ya el precio tan alto que se pagó por ti? Qué bueno sería que tuviésemos la capacidad de decir: Señor, perdónanos. Gracias, porque sin merecer, tú te entregaste en la cruz por mí. Gracias porque tú tuviste el precio exacto para que mi deuda fuese pagada. ¿Sabe?
el Señor Jesucristo era nuestra. Y lo que Pablo quiere hacernos ver es que a pesar de que era nuestra, Dios mismo se encargó de pagarla a sí mismo. Y nos hizo pensar, si no lo merecíamos, pero aún así, Él estuvo dispuesto a pagar. ¿Crees que vale la pena seguir arrastrándonos en el fango del pecado del cual ya fuimos sacados? ¿Crees que se justifica de alguna manera ser como la puerca lavada que vuelve al barro a revolcarse? ¿Crees que vale la pena ser como el perro que vuelve a su vómito para volverlo a comer? Déjame decirte, no vale la pena. Pero Pablo cierra el capítulo 6 diciéndonos esto: tú y yo le pertenecemos a Dios. Así que glorifiquémoslo. Glorifiquémoslo con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, y dejemos de lado todo aquello que sabemos de antemano que a Él no le gusta. Vamos a orar. Padre, estamos delante de tu presencia, Señor. Y solo nos resta inclinar nuestro rostro, así como el publicano en el templo, sin atreverse siquiera a levantar su rostro al cielo. Y solo salían estas palabras de su boca: ten misericordia de mí, que soy pecador. Oh Dios, sigue teniendo de nosotros esa misericordia. Somos pecadores. Ayúdanos, Señor, a dejar de lado todo aquello que nos aparta de ti y a empezar a hacer lo que te agrada, lo que te glorifica. Ayúdanos a salir de ese letargo en el que nos hemos metido y que podamos con un corazón sincero exaltar tu grandeza. Oh, gracias, Señor. Gracias, porque de verdad, si tú no hubieses pagado, nosotros iríamos camino al infierno. Pero nos rescataste de allí y nos diste la posibilidad de estar camino al cielo, por esa senda que tú trazaste, porque solo tú eres el camino y la verdad y la vida. Gracias, Señor. Nos dejamos en tu mano, en nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que el Señor